amigos, gracias por su preferencia. Lo anunciado, vamos a darle la bienvenida rápidamente ya a Rubén Vargas. Él es especialista en temas de narcotráfico, terrorismo, seguridad ciudadana, miembro también del equipo técnico de Peruanos por el Cambio. Y tengo que decir nuevamente de que este TV Perú pues, es la sala donde estamos recibiendo a todos los integrantes de los equipos técnicos de ambas candidaturas en aras de mantener pues, una información más concisa y de primera mano sobre las propuestas que se tienen por ambas candidaturas para que usted, elector, pueda hacer pues una elección informada. Pero Fuerza Popular también ha sido invitado en su momento, sigue la invitación en curso, así que también esperamos a representantes de los distintos temas o equipos técnicos de los distintos temas de esa agrupación para que también conozcamos sus propuestas. Señor Vargas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar contigo. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Me gustaría, antes de tocar pues, el tema del narcotráfico de lleno y el tema de seguridad ciudadana, empezar con este tema que ha sido incluso titular de distintas portadas del día de hoy y que incluso ya lo comentábamos ayer con el señor Avelino Guillén, también justamente de Peruanos por el Cambio, en relación a lo dicho por el señor Hernando de Soto de Fuerza Popular, quien señalaba en una reciente entrevista al diario El Comercio, sentarse a conversar justamente con representantes de un llamado Sendero Verde, ¿no? Que él señala son terroristas que en su momento ya han cumplido sentencia, se muestran arrepentidos y que ahora pues se dedican al tema ecológico, ¿no? Y por ahí que seguramente también ha mostrado su contrariedad a estos grandes proyectos de inversión minera. Usted, que es un entendido en la materia, en temas de terrorismo, la consulta es, ¿existe tipos de terrorismo, existe tipos de sendero, como lo ha dicho el señor de Soto? A ver, perdón, antes de responder tu pregunta, Sí. yo también quiero lamentar mucho que aquí no esté un representante del fujimorismo con quien nos hubiese gustado debatir y pedir explicaciones de cómo es que un grupo criminal, un grupo terrorista, ahora en el análisis de Fuerza Popular ha sido convertido en una especie de arcoíris donde hay un sendero verde, hay un sendero rojo, hay un sendero blanco y hay un sendero púrpura y un sendero rosado. Entonces, el grupo terrorista tiene una naturaleza y una denominación absolutamente clara. Fue un grupo criminal que utilizó el terror para, con el objetivo de tomar el poder y estuvo a punto de lograrlo. Y no podemos simplemente utilizar epítetos con esto de sendero verde para señalar de que podríamos conversar con ellos. Al margen de que hayan sido personas que en su momento ya fueron sentenciados, cumplieron su condena, digamos que ya tuvieron este resarcimiento con la sociedad al cumplir condena y bueno, dedicarse a temas ahora, vamos a decir así, de defensa de la ecología. No, lo que tenemos que tener absolutamente claro es de que si estos miembros de Sendero Luminoso, los miembros del Partido Comunista del Perú, en prisión, clandestinos o ya con pena cumplida en libertad, han zanjado o no con su pasado criminal y con su ideología de muerte. Ese es el tema central. Si pertenecen todavía a una estructura de órganos generados, órganos de fachada, todavía comulgan con las ideas del grupo terrorista que opera en el BRAE, todavía forman parte de estas organizaciones como el CONARE, como el Movadef, etcétera. Es decir, hay muchos temas todavía que se tienen que poner sobre la mesa para empezar siquiera a ponerse a poner una agenda de conversación, de debate o de diálogo con este grupo criminal. Entonces, ¿no es válida una conversación con procesados, sentenciados, quienes han purgado ya condena? Lo que tenemos que tener es la absoluta claridad y la firmeza de que con el grupo terrorista, con miembros de un grupo terrorista, lo que se aplica es la ley. No se sienta a una mesa a dialogar con ellos, aun cuando ahora se presenten como una especie de sendero verde, que dicho sea de paso, ahora sí entrando un poco a responder tu pregunta, creo que es una simplificación absurda decir que los que se oponen a las actividades extractivas pertenecen a este sendero verde. No, hay organizaciones sociales, hay sectores de la población que no siempre están de acuerdo, no con el modelo, no con la inversión, no con la actividad minera, sino con algunos aspectos de los temas medioambientales y claro, necesitan más información, necesitan mayor presencia del Estado, necesitan más explicación de cómo esta actividad minera o extractiva va a perjudicar su actividad diaria, su actividad económica, la agricultura de la que ellos viven, etcétera. Es decir, hay alguna oposición que puede estar bien fundamentada. Claro, digamos que esta protesta social por parte de dirigentes o población que se siente afectado o ve afectado su medio ambiente, si tiene pues una respuesta válida al momento de pronunciar su
su disconformidad. En efecto, hay poblaciones y hay soluciones. organizaciones sociales con legítimo derecho, están preocupados por el uso del agua, por el uso de sus tierras. Exacto. A ellos no los podemos llamar, aunque se opongan, de manera fuerte como terrorismo verde. Eso es simplificar un problema, los conflictos sociales de manera absurda y creo que muy peligrosa. Y ese, imagino, la solución tiene otro tipo de abordaje, como en su momento lo vimos con Conga, ¿no? Y que fue presentado con el tema social, ¿no? Y fue multidisciplinario incluso, pues la solución que se le quiso dar. Sí, en el contexto de los conflictos sociales hay personas que utilizan cartuchos de dinamita, hay personas que utilizan guaracas, hay personas que utilizan armas blancas con las que afectan la integridad de las personas que no participan de las marchas o de los propios policías. Con ellos se tiene que aplicar la ley, no, de ninguna manera se tiene que sentar la autoridad a negociar o a conversar con alguien que ha lesionado o ha asesinado a un policía. Con ellos se tiene que conversar en términos de la aplicación de la ley, no de negociar, aun cuando sean exsenderistas o exterroristas, con mayor razón para que el Estado mantenga una autoridad y una firmeza y no un lenguaje bastante condescendiente. La verdad es que me apena mucho que la propuesta principal de Fuerza Popular sea conversar con el grupo terrorista y no, por ejemplo, la candidata Keiko Fujimori, que estuvo en Ayacucho, debió haberse acercado, por ejemplo, a las madres que siguen buscando a sus hijos que fueron desaparecidos en la década de los 90. Bueno, ella ha señalado recientemente que va a fomentar la creación, pues, de un organismo para que se dé búsqueda de aquellas personas desaparecidas justamente en la violencia terrorista. Pero hubiese sido muy importante, aunque sea simbólico, que se acerque a las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, a sus esposos desaparecidos, que hasta ahora no los encuentran, ¿no? Y no empezar a proponer la negociación o la conversación con el grupo terrorista. Probablemente lo que se quiere es reeditar lo que se hizo en los 90. Recordemos que en 1993 el gobierno del señor Fujimori negoció con Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre un llamado acuerdo de paz para que ese acta del acuerdo de paz lo mostraran a los medios de comunicación diciendo que Sendero Luminoso se liquidó, había claudicado, había sido derrotado y que mostraban el acuerdo de paz meses antes de la aprobación del referéndum para la aprobación de la Constitución de 1993. Entonces, utilizaron a Sendero Luminoso para sus fines políticos. Y en 1999 también hay que recordar un hecho grave. Cuando se negoció con el camarada Raúl, el terrorista que está matando a policías en el BRAE, fue capturado en 1999. Negociaron con Raúl, lo soltaron y Raúl emboscó a un helicóptero y ahora sigue asesinando policías militares. Lo que sí se puede leer, ¿no?, un poco entre líneas de repente, haciendo el análisis, usted que es un especialista en este tema, es una contraposición en las posturas, ¿no?, tomando en cuenta que Fuerza Popular tiene como uno de sus grandes baluartes el haber en su momento, ¿no?, con la gestión de su padre, luchado y acabado con el terrorismo, con estas declaraciones, pues, de su reciente jale, pues como que se contrapone, ¿no?, un poco en el sentido. Pero lo que hay que señalar también con claridad de que para Peruanos por el Cambio, los terroristas que están en el BRAE no son muchachos malos, como dice el señor Hernando de Soto. Para Peruanos por el Cambio, los que están asesinando a policías y militares en el BRAE son terroristas a quienes se les tiene que aplicar la ley. Justo, qué bueno que toque usted ese tema, porque justamente con eso quiero abordar. Hace unos días estuvimos conversando con Alberto Otárola, que es representante de Vida, el jefe, y nos decía, si bien es cierto, se ha hecho mucho trabajo en la zona del BRAE, no se ha podido lograr lo que se ha conseguido con el tema del Alto Guayaga. La zona del BRAE pues, todavía sigue siendo una zona bastante picante. Usted dijo hace algunas semanas atrás en una publicación de que era una bomba pues latente para que se deja como una herencia para la próxima gestión. ¿Qué se debe hacer en todo caso en esta zona, ¿no? Donde en un momento, recuerdo, se operó con fuerzas combinadas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero al parecer esto como que quedó desactivado o ya no rinde los frutos que en su momento rindieron. Sí, lamentablemente algunas cosas que se hicieron bien en el BRAE se han abandonado en estos últimos meses del gobierno. En efecto, el BRAE es una bomba de tiempo que el próximo gobierno lo va a tener que heredar. En el BRAE se procesan más del 60% de la cocaína que sale, que exporta el Perú. Ahora, el trabajo hecho por Devida, ¿no?, justamente la recuperación de estas zonas cocaleras, las que se han logrado reconvertir, ¿no?, a otros cultivos, la mayor presencia del Estado, me imagino son pasos que se han logrado, son avances. Sí, el trabajo de Devida ha estado concentrado básicamente en el Alto Guayaga y en otras zonas cocaleras, pero lamentablemente en el BRAE no se pudo ingresar. Entonces el BRAE es un tema absolutamente pendiente y el BRAE es una paradoja porque
a pesar de que el actual gobierno invirtió ingentes cantidades de dinero, miles de millones de dólares, tanto en temas de desarrollo como en seguridad, en el BRAE tenemos más de 8.000 hombres entre policías y militares, pero al mismo tiempo es la zona que más cocaína produce. ¿No se está trabajando de manera conjunta? No, ¿Se está entonces yo creo que ahí hay una falta de decisión política del actual gobierno, hay una especie de abandono del actual gobierno a las cosas que se tienen que hacer para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo en el BRAE. Recuerda que hasta hace poco, antes de las elecciones, hubo una emboscada en donde Santiago de asesinaron Cobamba, ¿no? a 10 En peruanos, Santo 8 Domingo de militares Cobamba. y 2 civiles. Eso es un poco como consecuencia de esa situación de abandono que estamos comentando, en donde lamentablemente a ese equipo de policías militares que se habían formado y que compartían la inteligencia, la información y los planes operativos, que estaba dando muy buenos resultados, conocido como la Brigada Lobo, se los ha abandonado. Entonces, eso es lo que no debe ocurrir. Ahora, en el tema coercitivo, por ejemplo, hemos visto recientemente pues, una norma, lo de la interdicción aérea, que es muy bueno porque de alguna manera nos permite recuperar nuestra soberanía aérea. Se ha visto incluso una reciente baja en una avioneta. También, de alguna manera, pues, implica o evidencia pues, esfuerzos que se están haciendo para llegar a la zona del Braen y acabar con esta situación. Sin duda que hay acciones importantes que este gobierno ha avanzado, insisto, en la parte de la erradicación. Pero En siempre el van a Alto resultar Guayaga insuficientes. seguro que es un avance importante y se ha consolidado los programas de desarrollo, se ha consolidado toda la inversión en infraestructura vial y social en el Alto Guayaga. El BRAE siempre va a ser un tema pendiente. Me hace recordar el tema, el aspecto de la interdicción aérea. Tenemos ya el marco legal completo, la ley, Falta el la reglamento. normatividad. El marco legal está absolutamente completo. Tenemos la ley, el reglamento y entiendo también los aspectos operativos, pero todavía no se actúa por un problema logístico, por una falta de radares. Los radares que habían, los escáneres que se colocaron en la zona. Aparentemente los radares no son suficientes, se tienen que implementar otros, ese no es un tema tan fácil, y el asunto de los radares, de los escáneres que utiliza la policía y la SUNAT para evitar que los insumos químicos lleguen al narcotráfico, eso también es un tema pendiente. Yo creo que el próximo gobierno tiene que prestarle muchísima atención para que estos componentes que están sueltos puedan tener una estrategia, un plan con metas claras, con responsables bien identificados a efectos de que el narcotráfico no siga creciendo en el BRAE, ¿no? Y ese es un compromiso definitivamente de Peruanos por el Cambio. Y tiene que encabezarse pues con una voluntad política que se va a traducir pues en soltar fondos públicos, me imagino. Ahora, y ya para terminar, señor Vargas, porque el tiempo nos quedó cortísimo también, esa es la preocupación que nos hace mirar pues al interior de nuestro país, pero también en la capital, en Lima y en la provincia constitucional muy cerca, se centra pues un problema muy latente, el tema de sicariato, extorsión, narcotráfico. Parece que este es el puerto donde sale la droga para Europa. Una situación inviable que hemos visto incluso con aplazamientos de estados de emergencia. ¿Qué hacer en el Callao? Bueno, lo que está pasando en el BRAE es la expresión más clara de cómo la violencia del narcotráfico que antes estaba en las cuencas cocaleras se ha trasladado a las grandes ciudades. La violencia del narcotráfico ya no está solamente en el BRAE, ahora está en los puertos como el Callao. Entonces, la violencia, el sicariato, es como consecuencia de la actividad del narcotráfico. El tema central es el tráfico de drogas. Y claro, la corrupción, la narcocorrupción es lo que ha contaminado tremendamente en el primer puerto y ha ocasionado que se formen clanes, se formen organizaciones que controlan territorialmente el Callao precisamente para poder preñar a los containers y ponerlos la cocaína para Europa. Entonces, verdaderas organizaciones que tienen pues un staff, me imagino que de abogados, policías, es toda una red que se trabaja pues de manera articulada. Allí lo que se tiene que empezar a investigar es cuál es la relación del gobierno regional y de los municipios provinciales que ejecutan obras de infraestructura con estas organizaciones, porque lamentablemente, hay que decirlo ya cada vez de manera más clara, son las propias autoridades quienes han empezado a pagar cupos a estas organizaciones para que no los fastidien. Entonces, si la autoridad pública, con presupuesto público, va a empezar a engordar a estas organizaciones criminales, entonces estamos perdidos. Eso es lo que tenemos que empezar a investigar y evitar que se siga produciendo. Finalmente, señor Vargas, ¿quién debe liderar justamente todas estas acciones? Tiene que haber una decisión política que parta por el presidente de la República. Y eso pasa necesariamente por llamar las cosas por su nombre y no ponerle epítetos como Sendero Verde. Para nosotros, para Peruanos por el Cambio, lo que está ocurriendo en el BRAE son terroristas a quienes se les tiene que combatir, no son malos muchachos.